La historia de hoy no es solo sobre una mascota, es sobre el silencio que duele y sobre el coraje que, a veces, nace en quien menos esperamos. En un lugar donde todos fingían no ver, alguien decidió abrir los ojos y cambiar un destino. Si estás aquí, es porque también crees que ninguna vida debe ser ignorada. Antes de comenzar, aprovecha para suscribirte al canal, activa la campanita y, por favor, cuéntanos en los comentarios cuál fue el animal que cambió tu vida, esa historia que aún vive en tu pecho, esa mirada que nunca pudiste olvidar. Leemos todo. Y quién sabe, tal vez tu historia sea el próximo video por aquí. Ahora respira hondo. Lo que vas a ver es real. Y puede ser difícil, pero necesita ser contado. Porque solo quien ya fue invisible sabe el valor de ser visto. Las mañanas en esa calle comenzaban siempre igual, con el chirrido de portones castigados por el tiempo y un silencio pesado que se tragaba hasta el canto de los pájaros. El asfalto agrietado mezclaba polvo y abandono, y en las veredas torcidas, la maleza crecía como si intentara esconder la suciedad de tanto descuido. Casas con muros altos, ventanas cerradas y almas aún más encerradas. Allí, nadie miraba a nadie, y eso lo incluía a él. Era una calle que fingía no oír, que prefería no ver. Un lugar donde la soledad anidaba en las grietas y la indiferencia era más común que el buenos días. En una esquina del patio donde el tiempo parecía haberse endurecido, vivía él, un perro pequeño, quizás no tan viejo, pero ya con el cuerpo desgastado de tanto intentar resistir, atado a una cadena demasiado corta como para acostarse entero en el suelo. Pelo ralo, enlodado por el barro y el tiempo, mirada perdida, alma apagada. El nombre, si alguna vez lo tuvo, ya no formaba parte de la historia. Ahora era solo otra sombra en el patio de una casa olvidada, un patio donde el sol parecía no entrar y el tiempo se arrastraba como herida abierta. Las costillas se marcaban como barrotes bajo la piel delgada, la cabeza siempre baja. Y los ojos, esos ojos ya no pedían nada, porque aprendieron que pedir duele más que callar. En la pared de la casa, manchas oscuras de tiempo y rabia. En el suelo, platos rotos, agua estancada, moscas. En el alma del perro, un cansancio que solo quien ya perdió la esperanza conoce. Y aún así, todos lo veían. Sí, todos lo veían. La mujer que pasaba todos los días con las bolsas, el niño en bicicleta, el señor que barría la vereda mirando de reojo. Todos lo veían, pero nadie se detenía. Nadie decía nada. A veces él ladraba, con un sonido ronco, como si aún quedara un último hilo de súplica, pero el ladrido se perdía en el aire, ahogado por muros y por ignorancia. Cada día, el dolor comenzaba antes del amanecer. Era como un ciclo que se repetía sin tregua, una rutina cruel grabada en el reloj de la casa y en la piel del perro. Apenas se abría la puerta trasera, él ya se encogía. No había sorpresa, solo miedo, miedo aprendido, incrustado. La cadena se tensaba con un tirón seco, a veces sin motivo, a veces por razones absurdas, como ladrar, o simplemente existir. Los gritos venían enseguida, insultos escupidos con rabia, objetos arrojados, golpes que no se veían, pero se oían, y dolían solo con escucharlos. El perro temblaba, no solo de frío, ni solo de hambre, era el miedo lo que hacía temblar ese cuerpo así. Un miedo antiguo, de quien ya entendió que ahí no hay salida. El collar, demasiado apretado, cortaba poco a poco la carne del cuello. El agua en el cuenco, cuando había, estaba sucia. La comida, escasa, tirada como si alimentarlo fuera un castigo. El suelo donde dormía era barro, barro duro, seco bajo el sol, cortante con el frío. Por la noche, el rocío mojaba la tierra, y él intentaba esconderse entre las sombras para escapar del viento. Pero lo que más dolía no era físico, era la ausencia de afecto. El vacío, la total ausencia de cualquier señal de cuidado. A veces, aunque sin sonido, los ojos del perro gritaban, pedían por cualquier migaja de gentileza, pero el mundo respondía con miradas esquivas, porque del otro lado del muro había vida. Vecinos cuidando sus jardines, niños pasando con bocadillos en las manos, adolescentes escuchando música con auriculares. Todos lo veían, todos sabían, pero apartaban la mirada. ¿Y el perro? Seguía allí, cada día más callado, cada día menos visible. Se encogía con cualquier movimiento, incluso una hoja cayendo lo hacía estremecer.
Cualquier paso hacia él era una amenaza, una advertencia de dolor. Y aún así, resistía, sobreviviendo con el hilo de esperanza, a la sombra de algún instinto que decía que tal vez, algún día, alguien extendiera la mano. Pero en ese escenario, la compasión parecía haber sido arrancada junto con las flores de la vereda, y solo el miedo crecía, alimentado por cada segundo de silencio cómplice. Hasta ese momento, todo era rutina, rutina de abuso, de omisión, de soledad. Pero algo estaba a punto de cambiar, porque mientras todos apartaban la mirada, alguien, por fin, empezó a observar. Al final de la calle, en una casa sencilla con pintura desgastada, vivía doña Lourdes, 78 años, viuda, el tipo de persona que todos conocen de vista, pero pocos saben su nombre. Pasaba las tardes sentada en la galería, con una taza de té entre las manos y la radio vieja sonando bajito. Observaba el mundo con ojos suaves, llenos de recuerdos, y lo veía todo, incluso cuando fingía que no. Durante semanas, la escena se repetía. Los gritos, el sonido de la cadena siendo tironeada, el ladrido que comenzaba fuerte y terminaba en un quejido ronco. Ella miraba hacia el portón cerrado de la casa vecina, fruncía el ceño y volvía a mirar su té, como si buscara respuestas en el fondo de la taza. Pero un domingo nublado, algo cambió. El ladrido fue distinto. No era miedo, era desesperación, y vino seguido de un golpe seco, fuerte, hueco. Doña Lourdes dejó la taza, se levantó despacio, se acercó al muro y miró entre las rendijas del portón. Vio. Y lo que vio no se le borró nunca más de la mente. El perro estaba acostado, jadeando. Un hilo de sangre bajaba por su pata, la cadena demasiado ajustada, el cuerpo temblando. Pero lo que más le dolió a doña Lourdes no fue la herida, fue la mirada. Esa mirada no pedía ayuda, porque ya había aprendido que no servía de nada. Era la mirada de alguien que ya había renunciado. Esa noche, doña Lourdes no durmió. La imagen del perro venía una y otra vez, entre los latidos del reloj de la cocina y el zumbido apagado de la radio. Al día siguiente, agarró el celular viejo de su nieto, que había dejado allí cuando se le rompió la pantalla. Funcionaba lo suficiente. Y empezó a grabar, disimuladamente, desde el vidrio de la ventana, desde la ranura del portón. No sabía qué haría con eso, pero necesitaba registrar, como si guardar esas imágenes fuera la única forma de seguir viva por dentro. Los días siguientes estuvieron llenos de dolor y silencio. Ella grababa, guardaba, sentía que el corazón se le apretaba. Llegó a hablar con su hija, pero la respuesta fue un susurro cansado. «No te metas, mamá. Eso no es asunto nuestro», pero sí lo era. Doña Lourdes lo sentía en el pecho, lo sentía en la piel, lo sentía en el peso de cada suspiro. En la última grabación, después de un día especialmente violento, miró a la cámara, con los ojos húmedos, y dijo bajito: «¿Hasta cuándo vamos a fingir que no es asunto nuestro?». La frase quedó resonando, como un grito que ya no sabía guardar. En ese momento, la indignación empezó a hervir, silenciosa, pero poderosa, como un trueno que aún no cae, pero ya se forma en el cielo. El lunes amaneció bochornoso, como si el cielo estuviera conteniendo la respiración. No era solo el calor lo que molestaba, había un peso en el aire. De esos que no se explican, solo se sienten. Doña Lourdes se despertó antes de que sonara la radio. Esta mañana se sentía distinta. El silencio afuera era denso, opresivo, un silencio que anunciaba un grito. Fue hasta la ventana y miró el patio del vecino. Allí estaba él, el perro, encogido en el mismo rincón de siempre. La cadena parecía aún más corta, y en los ojos había sombra, una especie de apagón. Se quedó allí, con la mano en el marco, intentando respirar hondo, pero el aire parecía demasiado espeso para entrar. Y entonces, alrededor de las 10 de la mañana, comenzaron los gritos. No eran como los de otros días, tenían un tono descontrolado, furioso. Después vinieron los sonidos. Golpes, secos, fuertes, 4, tal vez más. Y entonces, el aullido. No un ladrido, un grito, crudo, cortante, tan visceral que hasta los pájaros callaron. La taza se le resbaló a doña Lourdes de las manos y se hizo trizas en el suelo. Corrió hasta el muro. Miró entre las rendijas. El hombre, jadeando, sostenía un palo de escoba roto, los ojos rojos, perdidos en una furia sin nombre.
El perro intentaba arrastrarse por el suelo, la pata herida, el cuerpo temblando, la piel sucia. No gruñía, no mordía, solo lloraba, con un sonido que no era súplica, era rendición. Doña Lourdes gritó desde el portón, con toda la fuerza que le quedaba, pero él no se detuvo. Hizo un gesto obsceno y entró a la casa como si nada, y fue entonces cuando algo dentro de ella se rompió. No fue impulso, fue ruptura. Entró a su casa, sin titubear. Abrió el armario. Tomó una toalla, un destornillador y el celular. Se miró un segundo en el espejo y dijo en voz baja: «Basta». Las manos temblaban, pero los ojos estaban firmes. Cruzó la calle con pasos decididos. Cada latido del corazón era como un tambor en la garganta. El portón del vecino estaba apenas entornado, como si el destino, por un instante, hubiera dejado una rendija. Ella empujó y entró. El patio era aún peor de lo que imaginaba. Olor a humedad, excremento, rabia. En la esquina, él, el perro, asustado pero alerta. Ella se fue acercando despacio, las manos abiertas, como quien se entrega. «Tranquilo, hijo. Ahora todo va a pasar». Se arrodilló sobre el suelo áspero. El dolor en la rodilla llegó, pero no le importó. El candado estaba fijado a la pared, cubierto de óxido. Lo forzó con el destornillador. 1, 2 veces. Y entonces, clac, el seguro cedió. La cadena cayó con un sonido sordo, pesado, como si algo simbólico hubiera terminado allí. Él retrocedió, asustado, pero ella ya lo envolvía con la toalla, con cuidado, con ternura, como quien envuelve lo más frágil del mundo. Su cuerpo temblaba como rama verde. Ligero, ligero de un modo. Ella lo levantó, con esfuerzo, con dolor, pero con decisión. Y entonces, él gritó. El hombre aparecía en la puerta de la casa. «Suelta ese animal, vieja loca. Llamo a la policía. Eso es robo. Eso es allanamiento». Ella no respondió. Sostuvo al perro con más firmeza. Y caminó. Él dio un paso. Ya se detuvo. Giró el rostro, firme. «Ya hiciste suficiente ruido. Ahora me toca a mí». La calle empezó a reaccionar. Ventanas se abrieron, puertas entreabiertas, celulares en manos. Pero allí, en medio del alboroto, nacía el silencio. Ese silencio que solo existe cuando aparece la verdad. El perro, en sus brazos, suspiró. Un suspiro largo, pesado, como quien suelta todo de una vez. Y ella caminó, paso a paso. El viento sopló suave. La toalla se movía. La cadena quedó en el suelo, olvidada. No miró hacia atrás, ni hizo falta, porque en ese instante, ella no era solo una señora. Era refugio, era escudo y resistencia. Y él, aún temblando en sus brazos, poco a poco se dejaba llevar, como quien entiende, por primera vez, que lo peor ya quedó atrás. Al día siguiente, la calle ya no era la misma. El sol apenas había salido cuando comenzaron los primeros susurros. Voces cruzaban los muros como viento frío. Portones entreabiertos. Miradas curiosas. En la vereda, pequeños grupos se formaban. Gente que hacía años no se hablaba ahora discutía con fervor. Entró sin permiso. Hizo lo correcto. Era solo un animal. Era una vida. El rescate había sido grabado por 3 celulares. Las imágenes se esparcieron como fuego en pasto seco. En el grupo del barrio. En el WhatsApp de la cuadra. En el Facebook local. Doña Lourdes con el perro en brazos, enfrentando gritos, saliendo con dignidad. Un retrato de valentía, o, para algunos, de locura. «Se mete en todo», dijo una señora. «Ella es valiente», respondió otra, con los ojos húmedos. La panadería de la esquina se volvió punto de debate. Entre el café y el pan tostado, las opiniones se dividían como la ciudad. ¿Y qué sigue? ¿Sacar gente de sus casas también? Soltó un hombre de voz grave, sin levantar la vista del celular. Pero él le pegaba al perro. «Hermano», respondió un joven, frunciendo el ceño. Las miradas ahora apuntaban todas al portón al que antes nadie se atrevía a mirar. Estaba cerrado, en silencio. Pero no olvidaban los gritos, ni el aullido. Ese mismo día, alguien llamó a una organización de protección animal. Otro vecino alertó a la policía.
La historia se propagó rápido. Llegó hasta una radio comunitaria. El teléfono de doña Lourdes no paraba. Gente agradeciendo, elogiando, ofreciendo ayuda. Y claro, también críticas. Algunos la acusaban. Invadió propiedad privada. Se va a meter en problemas. Es una vieja sola que quiere atención. Pero nada de eso la afectaba, porque en la esquina de su sala ahora dormía un perro, a salvo. La organización de protección animal llegó por la tarde. 2 voluntarios, una veterinaria y un asistente legal. Recogieron testimonios, tomaron fotos, grabaron el lugar del maltrato. Hicieron preguntas, escucharon respuestas, anotaron nombres y también el silencio de algunos. La policía también se presentó. Formalidad, dijeron, pero querían hablar con la invasora. Doña Lourdes abrió el portón con la serenidad de quien ya no tiene nada que ocultar. Mostró videos, mostró las heridas del perro, contó cada detalle, sin titubear. El oficial anotó todo, y antes de irse, miró al animal en el rincón de la sala. ¿Tiene nombre? Ella sonrió, por primera vez en días. Aún no, pero ahora sí lo tendrá. Afuera, el barrio todavía hervía, pero algo había cambiado. La calle que antes fingía no ver, ahora discutía, opinaba, se involucraba. Y si bien había división, también había una semilla, sembrada por el gesto de una mujer que decidió no callar. La casa de doña Lourdes nunca había sido grande, paredes sencillas, muebles antiguos, un patio angosto donde cuidaba algunas plantas, pero ahora, ese espacio pequeño albergaba algo inmenso, el renacer de una vida. Preparó un rincón con una manta suave, un cuenco con agua limpia y algo de comida humedecida en caldo de carne de la cena anterior. Todo con cuidado, con cariño, pero sin apuro, como quien entiende que lo herido por dentro no se cura con rapidez, se cura con respeto. Él entró en silencio. No corrió. No movió la cola. Solo caminó despacio, como si cada paso fuera una prueba. Olfateó el suelo, miró alrededor, y luego se escondió. Detrás del sofá. Encogido, en posición fetal, como quien ruega no ser encontrado por el mundo. Doña Lourdes respetó. No forzó cercanía. Dejó la comida cerca, cambió el agua y se quedó allí, sentada, callada. Las horas pasaron lentas. Esa noche no tocó la comida. El agua quedó intacta. Durmió escondido, casi sin moverse. El segundo día fue igual. Cualquier movimiento de ella hacía que su cuerpo temblara. El sonido de una cuchara en el plato, un paso sobre el piso de madera, todo lo asustaba, y entonces ella entendió. No era solo miedo, era algo más profundo, algo que las palabras humanas no alcanzan. No era miedo, era trauma cristalizado, era como si se hubiera congelado por dentro, como si el instinto de confiar hubiese sido borrado. Y ahora, cada gesto de cariño era recibido con desconfianza. Al tercer día, la miró a los ojos por primera vez, no por mucho tiempo, solo un segundo. Pero fue suficiente para que el corazón de Lourdes se rompiera, y al mismo tiempo se llenara de esperanza. Se dio cuenta de que no se trataba solo de alimentar un cuerpo, sino de calentar un alma. Empezó a leer cuentos en voz baja, cerca de él. Repetía el mismo tono, las mismas palabras suaves, sin saber si él entendía. Tal vez solo entendía el tono. O tal vez entendía. Un día, dejó un calcetín viejo cerca de su rincón. Al despertar, el calcetín estaba debajo de la mesa. Una señal. Un susurro. Esa primera semana, el tiempo parecía tener otro ritmo. Todo era lento, tenso, sutil, pero también vivo, porque a pesar de todas las señales de retroceso, él estaba allí, respirando, observando, esperando. Y Lourdes también estaba, paciente como solo quien ha sufrido sabe ser. Afuera, el barrio seguía comentando. Adentro, 2 corazones intentaban aprender un nuevo idioma, el de la confianza, y la casa, antes silenciosa, comenzaba a aprender el sonido de la sanación. A la mañana siguiente, doña Lourdes preparó todo con anticipación. Separó una palangana con agua tibia, un jabón neutro, una toalla suave que guardaba desde hace años y un peine de dientes anchos. No había prisa, había cuidado. El baño fue improvisado en el patio, bajo el abrigo de las plantas. Allí el sol pegaba suave, y el viento parecía susurrar que sería un buen día. Ella llamó al perro con delicadeza.
Él no se movió. Seguía detrás de la mesa, observando, sin salir de su lugar, pero tampoco gruñó. No huyó. No te voy a forzar, cariño. Dejó la toalla doblada en el suelo, cerca de él, y se alejó. Esa misma tarde, algo cambió. Con la puerta del salón entreabierta, él dio 2 pasos vacilantes hacia la galería, vio la palangana, olfateó y retrocedió, pero no desapareció. A la mañana siguiente, lo intentó de nuevo. Esta vez, con un cuenquito de carne cocida, bien aromática. El olfato venció al miedo, aunque fuera solo por un momento. Él salió de detrás del mueble, despacio, y se acercó. Fue cuando ella extendió la mano, con el jabón en la otra. Él se quedó paralizado, el cuerpo rígido, pero no huyó. El primer contacto fue casi imperceptible, solo la punta de los dedos sobre el pelaje sucio, después, un poco más. Luego el jabón, el agua tibia, las manos suaves. Él temblaba todo el tiempo, no por el agua, sino por todo lo que ese agua despertaba. Era el primer baño sin dolor, sin gritos, sin miedo. La suciedad corría por el suelo como si se llevara también un poco del pasado. El olor cambió. El pelo comenzó a mostrar un color que nadie recordaba, y aún así, él seguía distante. Con el cuerpo limpio, las heridas visibles se hacían más claras. Había cicatrices en los hombros, en las patas, una mancha oscura cerca de las costillas. Ella aplicó pomada. Le dio el remedio contra parásitos. Colocó el collar antipulgas. Todo en silencio. Todo con presencia. Todo con tiempo. Él lo aceptaba, pero sin entregar nada. Su mirada seguía vigilante, tensa. La cola seguía entre las patas. El cuerpo, siempre de lado. Nunca de frente. Esa noche, volvió a rechazar la comida, pero bebió la mitad del agua. Doña Lourdes anotaba todo en un cuadernito, cada migaja de progreso, cada pequeño gesto. A veces, se sentaba a su lado con un libro abierto y fingía leer, solo para estar allí. Solo para que él lo supiera, porque ya había entendido. Su dolor era profundo, tan profundo como un pozo de abandono. Y reconstruir la confianza no es cosa de un día, ni de una semana. Es cosa de tiempo, de paciencia, de silencio, de a poco, solo con el tiempo. Ella repetía esa frase como un mantra, como quien riega una planta que aún no ha brotado, y allí, entre un baño y una mirada esquiva, ella sabía. Él aún no confiaba, pero ella ya lo amaba. Era el 7º día. El olor de la casa ya no recordaba al abandono. El rincón del perro ahora tenía una mantita nueva, cuencos limpios e incluso un juguete viejo que doña Lourdes rescató del fondo de un cajón, un osito de tela, con una oreja rota, herencia olvidada del nieto. Todo parecía avanzar, aunque lentamente. Ya podía acercarse un poco más. Él, por su parte, ya no huía con tanta prisa, aún mantenía distancia, aún temblaba, pero había un hilo de tolerancia entre los dos, un hilo frágil, casi invisible, pero real. Fue entonces que, en esa tarde tibia, ocurrió algo inesperado. Doña Lourdes se agachó con cuidado para acomodar la manta a su lado. No dijo nada. No lo tocó. Solo se acercó. Y el perro, por un segundo, pareció aceptar. Pero en el instante en que su mano pasó un poco más cerca de su cabeza, él reaccionó. No fue un ataque. No fue ira. Fue puro instinto. Un gruñido bajo, seco, seguido de un movimiento brusco. Se irguió y dio un pequeño salto hacia atrás, el pelo erizado, los ojos abiertos de par en par. Luego vino el sonido que le partió el corazón, un gemido débil, pequeño, como un pedido de disculpas por haberse defendido. O tal vez un pedido de auxilio. Doña Lourdes cayó sentada, asustada, el corazón acelerado, las manos temblorosas. Lo miró, ahora encogido otra vez en la esquina de la pared, y sintió una tristeza profunda subirle por el pecho. Por un segundo, pensó en todo lo que estaba haciendo, en los medicamentos, el baño, las noches sin dormir, las miradas desconfiadas, y el pensamiento vino seco, cruel, casi como un susurro interno. Si lo lastimaron tanto que ya no puede volver a confiar, se quedó allí, sentada en el suelo frío, en silencio, sin moverse. El perro también. 2 cuerpos heridos, intentando coexistir. Minutos después, con calma, se levantó. No le habló.
No intentó acercarse, solo dejó un pedazo de pan junto al cuenco. Y salió de la sala con pasos lentos. Esa noche lloró. Lloró sola, en silencio, como quien derrama un luto invisible. No era luto por él. Era luto por todo lo que él había perdido, por todo lo que le habían quitado. Confianza, alegría, seguridad, paz. No se rindió, pero ese día lloró. El proceso de sanación a veces duele más que la herida. Y en ese momento todo parecía incierto, pero incluso en la duda, ella dejó la puerta abierta. Porque a veces, el mayor acto de amor es no forzar el amor. En el 9º día tras el rescate, doña Lourdes se despertó diferente. Tal vez fue la forma en que él la miró un segundo más, o tal vez fue el silencio de la calle, que ya no la incomodaba, la inspiraba. Lo cierto es que ella entendió. No bastaba con cuidar, había que hacer más, había que hablar por quienes nunca tuvieron voz. Se sentó con el celular viejo en las manos, respiró hondo, y empezó a escribir. En la aplicación de denuncias del ayuntamiento, llenó cada campo con calma, colocó la dirección, relató fechas, describió sonidos, olores, escenas, adjuntó fotos, las que había tomado a escondidas, los videos, las imágenes de las heridas. Después, fue hasta la comisaría del barrio. Hizo la denuncia formal, contó todo. Nombre, detalles, amenazas. Mostró la grabación del día en que entró al patio, la atención de la policía, que no miró al perro sino a ella como invasora. Asumió cada paso. El oficial dudó, pero registró. Esto puede traer problemas, dijo. Ya los trajo, respondió ella, pero ahora quiero que sirva para algo. Volvió a casa, se sentó a la mesa y escribió una carta a la radio local. Firmó con su nombre completo, colocó su número de teléfono y la envió. La nota salió 2 días después. Vecina rescata a perro en situación de maltrato y denuncia el caso ante la policía. La historia se difundió. Primero, llegaron los comentarios positivos, gente de otros barrios ofreciendo ayuda, mensajes de apoyo, donaciones de alimento. Una mujer ofreció atención veterinaria gratuita. Un adolescente mandó una carta con un dibujo que decía: «Eres un ángel, abuela». Pero como toda verdad que incomoda, la historia también dividió. Algunos la acusaban. Entró en propiedad privada. Debió llamar a la policía primero. Eso lo hace alguien que no tiene nada mejor que hacer. Otros la defendían con fervor. Salvó una vida. Si nadie hubiera hecho nada, ese perro estaría muerto. Necesitamos más Lourdinas en el mundo. Grupos de protección animal replicaron la denuncia. La organización de ayuda a animales volvió a su casa. Grabaron un video. Reunieron más testimonios. Ya les presentó vecinos dispuestos a hablar. Hubo quienes callaron por miedo. Hubo quienes mintieron, por amistad con el antiguo dueño. Pero la mayoría habló. Confirmó los gritos, los maltratos, los años de abandono. El caso se volvió un símbolo, pero también un blanco. Un hombre pasó en auto y gritó: «Vieja entrometida». Otro lanzó una botella al portón. Ella no respondió. Solo reforzó la cerradura. Y siguió. Siguió luchando. Porque ahora ya no era solo por él. Era por todos los que aún estaban encadenados detrás de muros cerrados y miradas que se desvían. El dolor se había transformado en denuncia. Y la denuncia, en voz. Y con cada nuevo apoyo que llegaba, la certeza crecía. Había hecho lo correcto. Y ya no estaba sola. Las semanas siguientes fueron un torbellino de papeles, preguntas y esperas. La casa de doña Lourdes, antes refugio tranquilo, ahora era punto de encuentro de activistas, reporteros locales y vecinos curiosos. Y por fin llegó la citación. Audiencia fijada. En el sobre, las letras formales parecían pesar, pero no dudó. Tragó saliva, respiró hondo y se dijo a sí misma: si es para luchar, voy hasta el final. El juzgado de la ciudad quedaba a pocos kilómetros, pequeño, sofocante, con bancos de madera donde el tiempo parecía detenido. Entró con pasos firmes, vestido sencillo, zapatos gastados y el cuadernito en las manos. Detrás de ella, una voluntaria de la organización de ayuda a animales y 2 testigos del barrio. Del otro lado de la sala, él, el hombre del patio. Camisa arrugada, mirada fría, brazos cruzados. Cuando lo interrogaron, no dudó en mentir. Yo no le pegué a ningún animal. Ese perro andaba suelto.
Ella lo encerró. Ella entró a mi casa. Esto es acoso. Doña Lourdes mantuvo la mirada firme. El juez escuchó. El fiscal preguntó. Ella respondió con calma, pero con el corazón ardiendo. Mostró los videos, las fotos, las fechas anotadas. Señaló las heridas aún visibles en el perro, incluso semanas después. La audiencia fue tensa. El ambiente pesado. El juez, serio. Afuera, la ciudad seguía de cerca la historia. Las publicaciones se multiplicaban, gente exigiendo justicia, gente defendiendo al acusado. Una división clara, dolorosa, como una herida abierta de la sociedad. Agentes de salud pública visitaron la casa del hombre. Encontraron el patio limpio, vacío, sin señales de maltrato, al menos no ese día. Había limpiado la escena, y el sistema dudó. La denuncia formal estaba hecha, pero las pruebas, aunque impactantes, enfrentaban la burocracia. Palabra contra palabra, imagen contra omisión. Se abrió, pero la decisión tardaría. Mientras tanto, él seguía libre, y la tensión en el barrio aumentaba. Doña Lourdes empezó a salir menos. Una noche, rompieron un vidrio de su ventana. En el portón, alguien escribió con carbón: «Vieja ladrona de perros», pero ella no retrocedió. Seguía cuidando, seguía denunciando, seguía creyendo, porque ahora, más que nunca, el caso no era solo sobre un perro, era sobre el peso del silencio, sobre cuánto duele la impunidad, no solo a la víctima, sino a toda una comunidad. La ciudad esperaba justicia. Y doña Lourdes, también. Aún sin garantías, aún sin promesas, sabía que el camino sería largo, pero también sabía que la verdad, una vez expuesta, ya no puede ser ignorada. Era una mañana de primavera. El sol tocaba suavemente las hojas, el viento traía olor a pasto recién cortado, y los pájaros volvían a cantar con más valentía, pero quien realmente florecía era él. El mismo perro que meses atrás vivía encadenado al abandono, ahora pisaba por primera vez un patio sin muros, sin correas, sin límites. El pasto acariciaba sus patas con ternura, como si la misma tierra quisiera abrazarlo. Dudó al dar el primer paso. Miró hacia atrás. Doña Lourdes estaba sentada en el banco de madera, con la mirada dulce y firme que él había aprendido a reconocer. «Ve, hijo, ahora todo esto es tuyo». Y entonces corrió. Al principio torpe, como quien ya no sabe qué hacer con la libertad, luego más suelto, más rápido, hasta volverse casi viento. Aquel cuerpo antes frágil ahora saltaba, giraba, se revolcaba en el césped. Y entonces ladró. Fuerte, libre, feliz. El ladrido resonó por la calle como una sinfonía nunca antes escuchada, y Lourdes lloró. Lloró sin contenerse, porque ese sonido era más que ruido, era un grito de vida. Días después, empezó a dormir fuera del escondite, sobre la alfombra de la sala, con la panza al aire, las patas abiertas, como solo duermen quienes se sienten seguros. También empezó a jugar. Primero con el osito de tela, luego con una pelotita. Y un día, con Julia. Julia era la nieta de Lourdes, 6 años, 2 ojos curiosos y una risa que hacía vibrar el suelo. Llegó con miedo. Su abuela ya le había dicho que él era un perro en recuperación, pero bastó un gesto. Se sentó en el suelo, dejó la mano extendida. Él se acercó, olfateó, apoyó el hocico y aceptó. Así empezó. Juegos de persecución en el pasillo, de escondidas detrás del sofá. Ella le leía cuentos, le contaba secretos del colegio, compartía galletitas escondidas. Él, por su parte, aprendió a esperarla en la puerta, aprendió a rodar en el suelo, aprendió que el cariño no duele. Una tarde, un perro de la vecina entró por el portón abierto. Él no gruñó, no huyó. Se acercó con cautela, pero sin miedo. Se olfatearon, y luego corrieron juntos. Florecer no es olvidar, es encontrar belleza, incluso después de la tormenta. Y él ahora florecía, con cada paso, cada ladrido, cada respiración profunda. Le decía al mundo que valió la pena resistir, porque la libertad sabe a tierra húmeda y abrazo cálido. El tiempo pasó como viento sereno, sin prisa, pero con rumbo. El perro que un día se encogía bajo cadenas,
Ahora dormía con el pecho al descubierto, el hocico relajado y la cola suelta. La casa de doña Lourdes se había convertido en su mundo, y el mundo, por fin, tenía sentido. Pero Lourdes ya sabía. No viviría para siempre. Su edad avanzada y la enfermedad que lentamente avanzaba daban señales claras. Sentía en su cuerpo el peso de los años, pero en el pecho, la urgencia de una responsabilidad. Él necesitaba más que un hogar temporal. Necesitaba un futuro. Fue entonces cuando apareció Camila, voluntaria de la Organización de Ayuda a Animales, estudiante de veterinaria, sonrisa serena y una mirada que veía más allá de las apariencias. Había seguido toda la historia, desde los videos compartidos, los reportes de denuncia, hasta las fotos del primer baño. El día que Lourdes la invitó a una visita, él se acercó despacio, olfateó su zapato y se quedó allí, a su lado, como quien presiente, como quien acepta. La adopción no fue inmediata, fue construida. Camila volvió varias veces, traía premios, se acostaba en el suelo, reía con Julia, y poco a poco, él empezó a confiar. No como antes, sino de una forma nueva, consciente, serena. La tarde de la adopción oficial, Lourdes preparó todo. Guardó en una caja el osito de tela, la manta vieja, una foto de ella con él en brazos. Camila llegó con un collar azul marino, bordado con letras doradas. Traía un nombre. ¿Puedo?, preguntó ella. Lourdes asintió con los ojos llenos de lágrimas. Camila se agachó, colocó el collar en su cuello. Quedó perfecto. Ahora te llamas Bento. Bento. Nombre de nuevo comienzo. Nombre de bendición. La casa de Camila tenía un patio amplio, otros 2 perros, macetas de barro con plantas y una galería donde llegaba el sol de la mañana. Allí, Bento encontró algo que nunca había tenido de verdad. Continuidad. Los días se volvieron meses. Bento aprendió a andar en auto, a bañarse en la peluquería canina, a acostarse en el sillón aunque no se lo permitieran. Se volvió más fuerte. El pelaje volvió a brillar. Las cicatrices seguían allí, pero ahora eran marcas de una guerra ganada. Camila enviaba fotos a doña Lourdes cada semana. Bento con la lengua afuera, Bento durmiendo panza arriba, Bento corriendo con niños en una plaza, y Lourdes, desde su galería o desde el hospital en tratamiento, sonreía, porque sabía. Había cumplido su parte. ¿Y ahora? Bento tenía toda una historia por delante. Pasaron los años. Bento envejeció. Con dignidad, con amor. Sus pasos se hicieron más lentos, sus ojos, un poco más opacos. Pero la cola, esa nunca dejó de moverse. Vio crecer a niños. Jugó con cachorros nuevos. Durmió en días de lluvia sobre el regazo de Camila. Y cuando, mucho tiempo después, llegó su última tarde, estaba acostado al sol, sin dolor, sin miedo. Camila sostuvo su pata, besó su frente y susurró: «Fuiste amado, completamente, hasta el final». Y allí, entre un suspiro y otro, Bento se fue, pero dejó en el mundo un legado de resistencia y una historia que jamás será olvidada. Bento tuvo una segunda oportunidad. Encontró amor, seguridad y un hogar. Pero la verdad es que no todos tienen la misma suerte. En cada esquina, en cada ciudad, hay miles de Bentos aún encadenados, con cadenas de hierro o con el abandono invisible. Perros dejados a la intemperie, gatos descartados como basura, animales que aprenden a sobrevivir en silencio, porque nadie los escucha, porque nadie los ve. Y el silencio es cómplice. La injusticia solo se perpetúa en el silencio. Quien calla, otorga. Esa frase resonó en el alma de doña Lourdes y debería resonar en la de todos nosotros. Ella no era activista, no tenía millones de seguidores, no tenía voz en la televisión, pero tuvo coraje, tuvo compasión y eso lo cambió todo. Tal vez creas que no tienes mucho para ofrecer, pero la verdad es que a veces basta un solo gesto. Adoptar un animal en lugar de comprar, esterilizar a tus mascotas e incentivar a los vecinos a hacer lo mismo. Apoyar económicamente, difundir o colaborar con cuidadores y refugios en tu ciudad, compartir denuncias, ser ojos y voz para quienes no pueden defenderse. El mundo cambia, gesto a gesto, y tal vez todo lo que haga falta para transformar una vida seas tú. ¿Has visto un caso así? ¿Has salvado a un peludo que sufría? ¿Te has arrepentido por no haber actuado antes? Comparte tu historia aquí en los comentarios. Tu experiencia puede convertirse en un nuevo guión.
Y más que eso, puede inspirar a alguien a salvar otra vida. Cada historia que llega aquí se convierte en semilla, semilla de compasión, semilla de cambio. Escribe, dale me gusta a este video si te conmovió. Suscríbete al canal. Eso nos ayuda a seguir contando historias que merecen ser escuchadas y a cubrir los gastos de los animales que rescatamos. Y no lo olvides, la próxima historia ya te está esperando. En el próximo video, conoce a Tico, un perrito que enfrentó una inundación con el coraje de un gigante, perdido entre las aguas, invisible en el barro, pero con un corazón que nunca dejó de luchar. Te vas a emocionar y quizás repensar lo que realmente importa, porque cuando escuchamos estas historias, no salimos iguales. Si te tocan el alma, es porque tu corazón también puede ser hogar.